Buenos días con todos. Gracias por seguirnos en nuestro podcast de Fuente 360 transmitido por YouTube. El día de hoy vamos a tocar un tema súper importante que muchas personas hablan, pero pocas organizaciones lo aplican, que es el balance vida-trabajo. Para ello, tenemos hoy día el honor de presentar al doctor José Josán. Él es creador del método Rediseño Vital y experto en neurociencia y felicidad. Hola José, ¿cómo estás? Un placer Natalia estar contigo. Hace tiempo teníamos esta posibilidad de Ujú, escucharnos, así que no, ujú, encantado, ujú. encantado. Buenísimo, Doc. Para mí, la verdad, también es un placer tenerlo acá en el podcast. Ya justo les comentaba acá al equipo que usted ha sido mi mentor en el tema de la neurociencia, el tema del bienestar. Creo que empezamos a estudiar, yo empecé a estudiar con usted año 2020, Más o ¿no? menos, 2020, antes de pandemia. antes de pandemia, Sí. claro. Creo que una de las primeras promociones. Una de las primeras ¿Súper? promociones. Sí, hicimos un curso que se llama La base de la procrastinación, por qué Sí, procrastinamos. Y sí. después hicimos un curso de felicidad base de la productividad. Sí, 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 tal cual, tal cual. Ahí yo me acuerdo que todo el tema de la lectura, de Seligman, para ver el tema de la psicología Exacto. positiva, el tema de la felicidad, buenísimo. Doc, ¿por qué cree, bueno, viendo hoy día el tema que vamos a tocar, doctor José, sobre el tema del balance vida-trabajo, desde su perspectiva como experto, que usted ya viene trabajando el tema ya a nivel de organizaciones también, ¿por qué cree hoy es fundamental tocar el tema del balance vida-trabajo con la coyuntura que estamos, ¿no? Los altos tendencias, los casos de salud mental, los temas de factores psicosociales a nivel de organización también, el Ujú. tema del burnout. ¿Por qué hoy deberíamos hablar de balance vida-trabajo a nivel de las organizaciones? A ver, yo creo que hay dos perspectivas importantes que hay que ver. En la salud y el bienestar personal y la salud y el bienestar de la organización, Ujú. que semejan en nombres, pero son totalmente diferentes. Si nosotros nos enfocamos en la salud y bienestar personal, estamos hablando de que las personas deberían comenzar a ser más sensibles al proceso de burnout que están haciendo. O sea, Ujú. se cree muchísimo que el éxito está relacionado a mayor estrés. O sea, no sé si tú lo has visto, pero Sí, si estoy estresado porque tengo muchas responsabilidades, cuidado, esto es un factor que podría estar limitando tu productividad. cuidado. El éxito no significa estrés. El Ujú, estrés, al contrario, significa que estás limitando tu productividad. ujú. Términos, se ha visto que el 60% de las personas que tienen éxito en realidad están padeciendo estrés. Wow. Y el Ujú, estrés afecta al 70% de la productividad de las personas. Y otra cosa importante ujú. es que el 60% está relacionado con efectos de salud de las personas. Total. Ujú, 60% problemas cardiovasculares, ujú, 50% problemas mentales, que es el tema tuyo. ujú, Entonces, una persona que no busca un equilibrio vida-trabajo y ujú. que solo está enfocado en productividad, tiene un factor limitante, Ujú. porque si te enfocas solo en productividad, no vas a lograr productividad. No. ¿Qué significa esto desde el punto de vista neurocientífico? El estrés, y estamos hablando del estrés crónico, utiliza las mismas vías Ujú. de la productividad y de la memoria. Sí, Entonces, cuando el estrés bloquea estas las vías, bloquea. Ujú. obviamente eres menos productivo y tienes menos memoria. Esto es la Total. salud personal. Ujú. Pero si ya hablamos de las organizaciones en muchos de los casos están buscando productividad y la productividad puede ser medida por muchos factores. Ujú. Logro objetivo, rentabilidad, lo que tú creas. Ujú. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú le exiges a las personas solamente lograr objetivos y no te enfocas, o sea, enfocado en procesos y no te Ujú. enfocas en personas, tu productividad también disminuye. También disminuye. Total, ya he dicho un tema importante, ¿no? El tema del estrés, que hoy en día se tiene mucho a nivel organizacional, ¿no? Pero poco hablamos, nosotros estudiamos el tema
del bienestar en general, sabemos que hay el estrés negativo y el estrés positivo, ¿no? El estrés negativo, el distrés, que obviamente es a todo lo que he explicado y el tema que somatizamos, y ya hay evidencia que se asocia a temas cardiovasculares y también a temas de salud mental. ¿De qué forma creería usted que podíamos fomentar ese estrés a nivel organizacional? O sea, este estrés, pero que sea positivo, o sea, el que no generase yo de repente algún tema de somatización, sino que me impulse a llegar a este objetivo por un bienestar, de repente crecimiento dentro de la organización y crecimiento personal, porque también cuando hablamos del trabajo hay un tema importante del propósito, ¿no? Por Sí, el claro. cual estoy realizando tal tarea. ¿Qué cree usted, yo? ¿Cómo podríamos cambiar ese chip que se tiene? ¿O si se viene haciendo o no lo ve viable? Pero por supuesto que sí. Ujú. Lo que pasa es que esta sensibilidad del enfoque en la salud organizacional, cuando hablamos de salud organizacional estamos hablando de todo lo que tú estás mencionando, ¿no? O sea, la productividad y el bienestar de los trabajadores y el bienestar de la organización. Es importante destacar dos cosas. El estrés se le ha hecho mucha mala fama, ¿no? Entonces, todo el estrés estresado está relacionado con problemas de salud. No es cierto. Tú acabas de mencionar, hay un eustrés y hay un diestrés. ¿Qué significa? El eustrés es un estrés que te puede llevar a niveles de alto desempeño y está basado en neurotransmisores. Adrenalina. Lo que hace la adrenalina es generar mayor circulación en los lugares que tú necesitas. Si quieres correr o hacer ejercicios, bueno, la sangre va a los músculos. Si quieres pensar, va al cerebro. Pero en algún momento, cuando el estrés, que eso es lo que sucede en los animales, si es que tú Sí, tienes algo que te puede hacer daño, liberas adrenalina y cuando desaparece ese daño, se acaba el acaba. estrés. Ujú. En el caso nuestro, nuestro cerebro, hay que tener mucho cuidado porque no solamente visiona lo que está sucediendo fuera, sino que también nuestros pensamientos Pensamientos. podrían ser un factor estresante. Por ejemplo, el hecho de que vaya a tener una presentación, no me la pueden aprobar, eso es un factor gatillante estresante. Y si Ujú. lo estás pensando de forma permanente, entonces se convierte ya no en un estrés que te salva, sino en un estrés El crónico. crónico. Y ese estrés crónico ya no Ujú. es adrenalina, es cortisol. Sol. Y el cortisol está muy relacionado con efectos dentro de la salud de las personas. Total. Entonces, este Ujú. desequilibrio Ujú. tenemos que manejarlo, porque hay que entender que el estrés bien manejado puede ser tu amigo, puede Sí. llevarte a niveles de alto desempeño. Y esto en la organización no se ve. Más adelante podemos discutirlo, pero hay una estrategia que se llama happiness at work, o sea, llevar Buenísimo. la felicidad Llegar. al trabajo. Ujú. Y esto hay 10 años de experiencia frente a Está eso. comprobado, ¿ah? Hay Y evidencia está científica. comprobado. Ujú. Yo estudié en Berkeley, Ujú. Happiness at Work. Ujú. Y más adelante quizás podamos meterlo, pero los niveles o los factores que van a impulsar la felicidad en el trabajo lo podemos tener en un acrónimo que se llama PERC. Ujú. Y tú lo has mencionado. La P es de propósito de la Éxito. organización. La E es de engagement. La R de resiliencia. Y la K de kindness. Ujú. Entonces, si agrupamos todo esto y la organización es sensible para desarrollar de alguna forma estos cuatro factores, Happiness at Work no solamente está enfocado en la salud de las personas, sino también en la salud organizacional, que al final del día va a hacer que se logren los objetivos. Exacto. Claro, y buenísimo. Lo ha explicado súper bien. ¿Y por qué hoy, doctor, las organizaciones no la aplican o qué errores tienen las organizaciones cuando quieren hablar el tema del balance, sabiendo que hay evidencia científica que ya se viene aplicando en otros países, el tema de la felicidad y justamente para bajar estos indicadores de estrés y obviamente te aumentan la productividad? ¿Qué errores cree con, con las asesorías que viene brindando a nivel organizacional las empresas cometen cuando quieren hablar de balance vida-trabajo? Oh, el primer error tú lo acabas de mencionar. O sea, ¿por qué las Mm, organizaciones no tienen este conocimiento? En realidad no lo tienen. O sea, el claro, conocimiento no lo tienen. tienen. Mm, Y eso, hay una frase que a mí me impactó hace mucho que dice, la conciencia varía o impulsa tu experiencia, pero si tú no tienes conciencia de algo, ni siquiera se te va a ocurrir.
En medicina tú lo sabes, si tenemos un paciente y no pensamos jamás en una enfermedad rara, nunca se nos va a ocurrir que ese paciente tiene una enfermedad rara. La conciencia está fuera. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido con las organizaciones? Hemos trabajado siempre en productividad y esto tiene un proceso histórico, ¿no? Cuando la productividad era vender más y tú tenías muchos productos para ofrecer y poca demanda, lo importante eran las ventas. Cuando comenzó a generarse más demanda, pero más oferta, tenías que diferenciarte. Marketing. Entonces tenías ya marketing y ahora lo que tenías que hacer es disminución de errores, procesos. Y ya tenemos procesos definidos, reingeniería de procesos y todo ese tipo de cosas. Lo que necesitamos es garantizar vigilancia. En medicina, farmacovigilancia. Pero la mayoría de las organizaciones que se prestan están trabajando ya a este nivel, procesos y seguridad. No crecen. ¿Qué pasa? Igual. Las organizaciones están basadas en personas. Y entonces aquí sucede el back to basic. Regresemos a enfocarnos en personas, porque las personas son las que hacen la diferencia. Y ese momento es cuando comenzó a verse qué pasa si nos enfocamos en el desarrollo, crecimiento de las personas. En ese momento comienza a hacerse un clic. Entonces las organizaciones que llegan a un plató porque tenían ventas, marketing, procesos, seguridad desarrollados, los que comenzaban a trabajar en su gente, los que comenzaban a ver que el equilibrio vida-trabajo es importante, organizaciones como Japón y en algunas organizaciones como Alemania y como Suiza, lo que están haciendo es, ya no trabajan 40 horas al día, trabajan creo que mucho menos horas, pero mucho más. O sea, horas, pero más productivos. No es que disminuyan un día, lo que hacen es que esas horas la disminuyen, por ejemplo, 32 horas divididos en 5. Lo que hace es que la productividad no baja, pero el bienestar personal y en sus familias se incrementa. Y lo que se ha visto es eso. Entonces, cuando nosotros, y es tu labor y es la labor nuestra, es generar conciencia de que enfocarnos en la base de esta estructura, lo que va a producir es productividad. Total. Y justo hace unos días salió justo el comunicado de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Donde ya pone como eje fundamental para este 2026 la importancia de los factores psicosociales saludables a nivel organizacional. ¿Y por qué es importante? Porque las empresas piensan que cuando hablamos de factores psicosociales, no, es la persona. No, factores psicosociales, usted lo explicó bien, no en el tema, porque cuando hablamos de balance vida-trabajo, factores psicosociales, salud mental, somatización, etc., porque todo es un bienestar integral, todo une, ¿no? Y los factores psicosociales, como usted lo ha dicho, es un tema de organización, de cómo se organiza la parte del trabajo, porque obviamente la persona es el valor más importante que tenemos en una empresa, ¿no? Entonces, con la explicación y con estudios que ya lo viene aplicando Japón, Alemania, Suiza, podemos decir que el balance vida-trabajo está asociado también entonces a reducir las horas laborales. O sea, también ya hay evidencia que te dice reduciendo horas laborales ayuda al bienestar de las personas, ¿no? Sobre todo porque también lo que nos dejó el tema de pandemia es poder trabajar en esta movilidad híbrido también, ¿no? Que eso ya quedó también en muchos países porque estar en contacto, estar con la familia, ¿no? El poder saber que trabajamos en casa y hay también ya estudios donde dicen produces más, pero igual tienes un mejor bienestar porque el contacto siempre con la familia nos hace tener más calma porque estamos con ellos, liberamos los neurotransmisores hermosos que tenemos, que es la oxitocina, nos generan amor, nos libera, ayuda en el tema cardiovascular, que hay estudios también con el tema de la psicología positiva, entonces es viable, pero como usted dice, no conocen. Al no conocer algo, no son conscientes que ello te va a llevar a un valor tanto a tu persona como a nivel de productividad. Lo que pasa es que se confunde mucho el tema de trabajar más o trabajar mejor. Esa es la dualidad. ¿Qué quieres? ¿Trabajar más o trabajar mejor? Entonces, lo que se ha hecho es que por lo que yo llamo la psicopatología de la normalidad, es
todo lo que nos han enseñado, ¿no? Tienes que estar 8 horas, comienzas a las 8, trabajas a las 5 y a las 5 recién te vas. Y yo digo, eso es trabajar más. ¿Pero por qué no es Claro. trabajar por producto, trabajar mejor? Trabajar mejor no significa trabajar más, significa ser muchísimo más eficiente. El tema con la pandemia, que tú lo has visto, es que se ha demostrado que los objetivos se han seguido logrando cuando estábamos en pandemia. Sí. Lo que pasa es que, ¿qué ha sucedido con muchas de las organizaciones que estaban logrando objetivos trabajando en remoto o en híbrido? No, ahora quieren trabajar nuevamente en presencial. ¿Y por qué? Si es que los resultados son similares o no han variado. Porque así lo veníamos haciendo antes. Entonces, esto que es la psicopatología del promedio, se llama, es esa idea de que tenemos que cumplir expectativas de otros o expectativas que nos han dicho que funcionan. Entonces, muchos de nosotros estamos movidos sobre eso. Tengo que hacer un job description. Y al final del día esto no funciona si no lo haces a partir de tu propia diferencia. Entonces, una organización que está funcionando, pero que regresa a la presencialidad, lo único que está haciendo es, no, así lo hemos venido haciendo, o a alguien se le ocurrió, no, ahora regresemos porque ya todo está bien. Bien. Y no está bien. No es así. O sea, no está Exacto. bien. Pero es porque justo las organizaciones no miden, no hacen tampoco, o sea, y eso organizaciones grandes, o sea, de gran inversión, bueno, en mi caso yo estaba en el tema de minería, ¿no? Minería. Gran parte del tiempo, eh, y Doc, y con mucha sinceridad, no hay estos estudios finos, o al menos después de pandemia, para ver el tema de productividad, si las personas realmente, su labor, porque obviamente hay que ser conscientes, hay trabajos que son netamente que lo pueden manejar en casa, pero hay trabajos sí son claves, que son ya de Obvio, gestión obvio, operativo, que obvio, es obvio, obvio. eso está clarísimo. Pero, ¿por qué no medirlo, no? Porque también hay un balance en el tema de costos también, obviamente a nivel de la organización, y hablamos de reducción, porque ya no lo vas a tener dentro de oficina, por ende de repente también te bajaría el costo si tienes un local, si estás en Oficinas Lima, o si estás en un campamento, también reducción del personal que puede hacer el trabajo dentro de la casa, pero si no lo miden, ¿cómo van a saber? Exacto. Y hoy en día muchas empresas piensan de que el trabajar en casa no están produciendo porque están en casa o porque no te pueden ver, o simplemente el hecho de que estés sentado, estás produciendo, no. Ya el estudio también de Gallup del 2024, que hace el análisis a nivel mundial de recursos humanos, de cómo están las personas en organización, nos sale una alta tasa de presentismo, ¿no? Gallup hablaba una tasa de presentismo al cierre del 2025 de un 35% de presentismo, o sea, personas que van, se sientan, Y pero no te no producen, produce pues, nada. no te Sí. produce nada. Entonces, yo creería que cuando hablamos de balance vida-trabajo, la importancia de que sepan, ¿no? ¿Qué es el balance vida-trabajo? Porque no es un cliché. ¿Usted qué opina que como balance vida-trabajo, usted lo ve que algunas organizaciones pongan solamente pausas activas o mindfulness? No, o sea, hay otra vez, tema de conciencia y conocimiento, ¿no? Total. Y hay un tema que tú has tocado, ¿no? O sea, es una frase que lo aprendí de un financiero. Lo que no se mide, no se controla. No se Y controla. lo que no se controla, no se mejora. Ujú. Entonces, tienes que tomar, y a todas las personas que hacen el curso de gestión en salud, médicos y profesionales de la salud que no nos han enseñado el tema de gestión, decimos, tienes que tomar decisiones en base a hechos concretos, en base a factos, o en base a facts. Entonces mide, como mides la presión, mide cuál es tu desempeño. Y toma decisiones a partir de eso. No puedes tomar decisiones en base a que me parece, yo creo y No. a la intuición. Eso no funciona. Ujú. Y tampoco puedes extrapolar, Ujú. ojalá que por lo menos leas los resultados de fuera para que lo extrapoles. Pero haz algo así. ¿Qué es lo que sucedió? Estos datos que yo te he dado son datos que salieron en la clínica Mayo, del 60% de estrés frente a esto. Nosotros hicimos un estudio con la universidad antes de trabajar el programa de rediseño, pero enfocados en salud de las personas que trabajan en salud y bienestar, o sea, médicos, Sí. enfermeras, químicos, farmacéuticos. Y el resultado fue similar. 60% tienen estrés, sienten que están quemados. ¿Y qué es lo que sucede? Que muchas de estas personas lo que han dicho es, yo necesito cursos de gestión del tiempo, necesito cursos de tomar decisiones. Y al final del día lo han hecho. Y después de eso,
40% de esas personas sigue sintiendo lo mismo. ¿Por qué? Porque no ha comenzado a verse dentro. Y lo que se llaman, en inglés se llama unleash the power within. O sea, libera el poder que hay en ti. Tienes que tener, o sea, salir de esa psicopatología del promedio donde te dicen qué es lo que tienes que hacer, a entender tus propias fortalezas, tus propios superpoderes, y a partir de eso generar diferencia. Y a partir de eso ser muchísimo más productivo para ti y obviamente para la organización. Claro. Y este punto es importante, que lo hemos visto también en los cursos que he llevado, de liberar el poder que hay en ti, que usted siempre lo ha potenciado, porque no me cansaré de decirlo, y algunos que me han podido escuchar, algo que yo digo es que somos una creación perfecta. Tenemos neurotransmisores internos que nos ayudan al bienestar y nos potencian a la creatividad, a la productividad, a lo que tú desees, pero si no lo conoces, ¿cómo lo vas a liberar? ¿No? Y eso es justamente, usted, ¿cómo o qué herramientas daría a las organizaciones? Porque esto es parte del balance vida-trabajo, que trabajen con sus colaboradores. ¿Qué pautas darías a las empresas que nos van a escuchar, que nos van a ver? Y es muy interesante esto, ¿no? Y la verdad que me encanta que tú estés tocando este punto, porque para entender qué labores tenemos que hacer para ser más productivos, tenemos que ir al nivel molecular. Total. Porque si no entendemos el nivel molecular, lo demás puede ser muy teórico. Sí, tenemos que tener propósito, sí, tenemos que tener resiliencia. El tema es el siguiente, tú lo acabas de mencionar. La felicidad, a mí me dicen, José, eres un pinchaglobos. La felicidad no es esa emoción positiva, la felicidad es la secreción de sustancias que están dentro de tu cerebro, que tú las tienes. Una de ellas, pueden ser varias, pueden ser dopamina, serotonina en sus diferentes niveles. A mí me gusta la oxitocina. Entonces, lo que se ha visto es que las personas que son felices secretan más oxitocina. Se sienten bien, se sienten confiadas. Y lo que hace la oxitocina, además, no es liberar. O sea, la oxitocina se conoce en el último trimestre del embarazo, cuando el niño va a nacer, en las mujeres. Pero está en todas las personas. Cuando una persona se siente bien y es feliz, hay un nivel alto de oxitocina. Pero se ha visto que a nivel de corteza prefrontal, que es donde suceden las funciones superiores, donde sucede el análisis, donde sucede la creatividad, hay receptores de oxitocina. Entonces, es lógico, si aumentas oxitocina porque hay estímulos que hacen que aumente la oxitocina, ver a tu hijo, etc. Y ahora te voy a contar algunas otras prácticas. En esa medida va a estimular estas zonas de funciones superiores y vas a ser más productivo, más creativo. La felicidad y la base de la productividad, ahí está. No la felicidad en sí, es el neurotransmisor que es secretado porque estás implementando felicidad. Total. Ok, lo primero es eso. Si tú entiendes eso, la pregunta no es, ¿tus trabajadores tienen que tener bienestar o tienen que ser felices? No, la pregunta es, ¿qué actividades tengo que hacer para aumentar la secreción de oxitocina? Total. Chao. Chao. Total, clarísimo, clarísimo. Chao. Y explicado creo que súper bien para todos, ¿no? Entendieron súper bien, ahora sí ya está claro cómo sabemos, ¿no? O sea, esta es la explicación. O sea, hay, para los que piensan que hablar de felicidad es cliché, no, es la evidencia científica y súper bien explicado. O sea, somos neurotransmisores que podemos aplicar ello, ¿no? Y aplicarlo en el bienestar. Y está claro, pero la pregunta es ya, ¿qué actividades puedo hacer para que mis trabajadores... Yo le pongo un ejemplo así, vamos primero por lo básico, a ver, oficina. Un banco, una empresa X te llama, José, quiero que trabajemos balance vida-trabajo y quiero que mi gente esté más feliz para que produzca y sea más creativa. ¿Qué actividades usted daría de su experiencia? A ver, otra vez regreso a esto. La pregunta no es, ¿cómo puedo hacer cosas para ser productivo o ser feliz? La pregunta es, ¿qué puedo hacer para aumentar secreción de oxitocina? Sí. Okay. Hay dos niveles ahí. El primero es nivel personal. El nivel personal se le ha denominado cómo podemos fabricar felicidad. Entonces, a eso se le llama felicidad sintética porque lo sintetizas. O sea, ¿cómo podemos hacer felicidad que dependa de nosotros? Y a eso se le ha denominado bienestar integral. Y yo lo transformé en una pirámide que tiene 3 niveles. Y como soy médico, hay un sesgo, ¿no? El primer nivel es el bienestar físico. Segundo es el bienestar psicosocial. Y el tercero es el bienestar intelectual. Entonces, según la definición de Alma Ata, también viene salud, bienestar físico, mental y social, lo que quieras. Ok, lo primero es bienestar físico.
Comer bien, dormir bien, hacer ejercicios. Ujú. Bienestar, si tú no te cuidas, si no eres responsable de tu propio cuerpo, nadie lo va a hacer por ti. Es más, si te enfocas en el bienestar físico, el 85% de todo lo que puedes lograr, 85% de todo lo que puedes lograr es acá. Ujú. Siguiente nivel es bienestar socioemocional. Bienestar relacional. Te llamo, te escucho, te abrazo. El otro es el bienestar emocional. Mis emociones no son buenas ni malas, son positivas o son negativas. Ujú. Dependiendo de las necesidades que yo tengo, utilizo las positivas o utilizo las Bastante bien. negativas. Las positivas son divergentes, las negativas son convergentes. Y después veo el bienestar emocional, Ujú. perdón, espiritual. Ujú. Enfoque, propósito Propósito. y mindfulness. Y después el bienestar intelectual. ¿Qué necesito desarrollar para lograr los objetivos que necesito hacer? Ujú. ¿Cuáles son las competencias que tengo que hacer? Entonces, esto es individual, depende de mí. Físico, relacional, emocional, espiritual e intelectual. Ujú. Pero si yo lo traslado a las organizaciones, Ujú. entonces ya no es, yo le llamo free eye, ¿no? O sea, físico, relacional, emocional, espiritual e intelectual. Free eye, en inglés es libérate. Free eye. Libérate. Eso, pusimos eso, pero me parece fantástico, nada es por Ajá. coincidencia. Pero si tú trabajas este bienestar No, de está cada uno, buenísimo. estimulas a que la gente trabaje en esto. Pero como organización, el free eye se transforma en perk. El propósito. El propósito responde a la pregunta, ¿para qué existo? ¿Para qué existe mi organización? ¿Para qué? ¿Cuál es mi función para darle a la comunidad o al lugar donde estoy? Ujú. Eso es lo primero. Lo tengo claro y mi gente lo tiene claro. Claro. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que se ha visto Ujú. el propósito y cuál es el impacto dentro de la salud de las personas. Y se ha visto que la gente que tiene propósito Ujú. mejora sus niveles de protección cardiovascular. Es impresionante. Total. Entonces, ¿por Ujú. qué no encontramos el propósito de mi organización? ¿Para qué Total. existo? Ujú. ¿Para qué? No el por qué, no es la visión. Visión. La visión es por qué. Es muy cognitiva. El propósito es para qué Ujú. existo. Y si mi trabajador está enganchado con el para qué, entonces va a entender que su trabajo tiene un sentido. Ujú. Entonces los alineas. Y si este tiene un sentido, tiene el engagement, porque de por sí ya estoy Ya enganchado. está. Total. Entonces, ¿qué puedo hacer para Ujú. eso? Primero define a nivel corporativo Ujú. cuál es el propósito de la Ujú. organización y después genera Ujú. comunicación para Ujú. que las personas dentro de su propio propósito estén alineados al propósito de la organización. Buenísimo, ¿no? Ese es engagement. Y el Ujú. tercero es resiliencia. En ese propósito y en ese engagement te vas a caer. Pandemia, lo que Pandemia. tú quieres. O lo que puede venir dentro de la organización Y lo que también, ¿no? puede ¿Cuántas venir, crisis? y lo que puede Claro. venir Ujú. dentro de la organización, la resiliencia, es recuperarte dentro de Ujú. esto. Pero si estás junto, te vas a recuperar más fácil que kindness. Ujú. Entonces te das cuenta que todo está relacionado a propósito, engagement, Ujú. resiliencia, Ujú. y te recuperas más si es que estás acompañado. Añado. Buenísimo. Y esto de cuando hablamos del balance vida-trabajo está anexado también a la cultura organizacional, Mm, porque dentro de la cultura organizacional hablamos obviamente del bienestar, pero el bienestar no como un beneficio que se pueda dar, sino como un tema de una estrategia a nivel organizacional. Y algo que lo digo con mucha sinceridad, de repente usted también lo ha visto, Doc, es que cuando queremos trabajar programas de bienestar de forma estratégica, con todo lo que he explicado súper bien y clarísimo, sobre todo en áreas operativas donde tienes que trabajar las 24 horas del día, los 365 días del año, no te dan el tiempo, porque son programas que tenemos que trabajar, focus group, y yo creo que ahí es donde tenemos que abarcar, y como usted dice, si no formamos conciencia, no vamos a avanzar y vamos a seguir con la alta tasa de temas, enfermedades comórbidas, cardiovasculares, metabólicas, aumento de sobrepeso, obesidad cada vez más, cáncer también ya está comprobado, los temas de salud mental y el burnout. La importancia de tocar todo lo que he explicado, doctor, que está súper claro, las estrategias, ¿no? Justo para este ejemplo que le pedí, un rubro financiero X que le pida, José, necesito tu servicio en el tema del bienestar integral, quiero trabajar el balance de vida-trabajo, le he explicado muy bien. Pero como le decía, ¿no?
si vayamos una empresa operativa que te trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año, lo primero que van a decir, y lo digo con causa porque cuando he querido trabajar programas de bienestar que sí tengo que, bueno, no, la palabra no es quitar horas, porque son horas que se invierten. Y cuando tú ya presentas con números, con bases, porque a la mayoría de ingenieros que puedo trabajar todo es números, ¿no? Esto vas a invertir, son horas hombres, pero no son perdidas, porque lo tienes invertido en tu tasa que te va a disminuir tu tasa del seguro, tasa de enfermedades de Exacto, comórbidas, exacto. descanso médico, presentismo. Yo creo que eso sí, sí va. ¿Usted ha tenido una experiencia con una parte operativa donde ha tenido el tema de trabajar el tiempo? Porque a veces lo que más nos limita son el tiempo. Lo que pasa que otra vez es psicopatología del promedio. O sea, estamos enfocando en el manejo del tiempo, estamos enfocando en las cosas que tienen que Ujú. resultar productividad, Ya. mejores trabajos, mejores objetivos. El tema está en que si nosotros comenzamos a ver desde el punto de vista de rentabilidad, y esto es interesante porque cuando recién comenzaba a ver Ujú. esto de coaching, desarrollo personal, etcétera, o sea, lo que tú estás diciendo, los amigos financieros eran los mismos que me decían, pero tu programa, eh, ¿podría yo mandar a mi gente a trabajar marketing, ventas y por el mismo precio de tu programa mando a 5 o 6 ejecutivos para hacerlo? Yo decía sí. Pero la Ujú. evidencia pasa lo siguiente. Las organizaciones que quieren mayor productividad están siempre invirtiendo, yo le llamo la inteligencia de la organización, marketing, ventas, finanzas. Entonces se ha hecho un estudio en 2 poblaciones de ejecutivos donde capacitaba a la gente en la parte inteligente, marketing, ventas, logística, y se ha visto que después de trabajar esto se incrementa la productividad en 25%, lo cual es súper bueno. Buenísimo. Pero en el otro lado, tú dices, ok, a estos los voy a mandar exactamente lo mismo que lo otro, pero les voy a añadir procesos de coaching y desarrollo. Y se midió. Imagínate cuánto creció. 3 veces, 114% en promedio, con picos de hasta 140. Wow. Entonces tú Sí. dices, ¿qué es lo que está sucediendo? Y cuando comenzaron a ver el tema de engagement, los primeros no tenían engagement, no habían variado, están trabajando para beneficio de la empresa. En el segundo grupo, el engagement es alto porque están diciendo, están invirtiendo en mí. La Ujú. diferencia es Total, ¿no? abundante, Y esa pero palabra, ¿no? Están invirtiendo en mí. están invirtiendo en mí. Ujú. Y lo importante es, si quieres ver cifras, también hay que ver procesos de eh, descanso médico. 20% de todos los costos en salud son procesos de burnout, de descanso médico. Eso es 20%. Ujú. Cuando se ha invertido en organizaciones como Motorola o algunas otras organizaciones y ha venido rentabilidad, invertir en salud de las personas es en promedio 3-1. Es decir, Ujú. inviertes $1 y retornas 3 Ujú. con procesos que hasta pueden ser 7-1. Entonces son evidencias que esto se ha hecho ya no solamente desde el punto de vista de salud de las personas, sino salud organizacional. Estamos hablando de rentabilidad. Pero Rentabilidad. entonces tenemos, siempre hablo del tenemos porque cuando digo tenemos es muy genérico, pero las organizaciones que piensan en su productividad al final tienen que pensar antes en Ujú. cómo voy a lograr esto. Total. Invertir ese, tú Ujú. dices, tiempo, que es desperdicio, Vicio. en Ujú. un primer momento en trabajar cualquiera de estos, propósito, Ujú. engagement, resiliencia o Ujú. kindness, es evidente. Instituciones como Merck alemana, instituciones como Acrobat, instituciones como LinkedIn, han utilizado uno, no todos esos elementos del PERC, sino uno, y sus procesos los conoces, los Total. conoces. Y con Entonces, buenos resultados, ¿ah? los conoces y Ujú. ves resultados. En el proceso Ujú. nuestro, por Ujú. ejemplo, cuando trabajábamos en una organización de empaques de productos, Ujú. una persona que tenía recursos humanos lo que hizo es, voy a trabajar el tema de mindfulness, el tema de respiraciones, con personas que estaban empacando los productos. O sea, Wow. el nivel intelectual o el nivel de grado de instrucción no era tan alto. Entonces, como te contaba, la experiencia en Perú frente a esto es en Ujú. gente que está trabajando la parte operativa, que no Ujú. necesariamente tiene una gran instrucción superior. Lo que se hizo fue 10 minutos de mindfulness en Ujú. personas que están empacando Cambio. productos. Ujú.
Y se hizo de tal forma que cuando una persona que era la encargada de recursos humanos tuvo que salir porque tenía una reunión, las personas no comenzaron porque necesitaban hacer este proceso de respiraciones y de mindfulness. Una de ellas tomó la batuta y comenzó a hacerlo. Y todos los demás lo hicieron. ¿Y cuáles son los beneficios? Lo que me contó la persona es que después de 3 meses se midió la productividad sin otro factor adicional y habían mejorado el 20% en este proceso de Eso. empaque. Pero lo que me decía, el ambiente laboral era otro. Total. Entonces, Ujú. esto es la evidencia de que sí se pueden hacer cosas. No hagas propósito de engagement, una cosa muy puntual. A partir de eso sigues creciendo. Y es por el mismo estudio que la misma respiración, la respiración consciente, la ventilación, llegas mayor irrigación, el cerebro te vuelve también más activo. O sea, hay la parte médica y no me cansaré de decirlo, somos creación perfecta. ¿Sí? Doctor, y para ya justo terminando, la verdad que el tema está súper interesante, nos queríamos más de horas y conversando, aparte es un tema que nos apasiona mucho y sabemos que es el pilar de la sostenibilidad. ¿Qué rol hoy en día juegan los líderes en el balance vida-trabajo o qué rol deberían jugar los líderes para un verdadero balance vida-trabajo dentro de sus organizaciones? Este es un tema muy controversial, ¿ya? Porque tú me has hablado de líderes. Y yo no sé si hay líderes en las organizaciones. Lo que hay son gerentes, administradores y jefes. Un líder, por definición, es un líder. La definición entre gerente y líder es que el gerente se da por decreto, lo nombran. El líder se da porque la otra persona decide que la otra Total. persona es un líder. Y el líder tiene dos consideraciones: movimiento, es decir, logro de objetivos, e inspiración. ¿Cómo logro que las otras personas hagan cosas? No porque tengan que hacerlas, sino porque se sienten inspirados por el líder. Entonces, ¿cuál es la principal inspiración? La coherencia. ¿Y qué es la coherencia? Walk the talk. Haz lo que digo. ¿Qué hago? Haz lo que hago, no lo que digo que hago. Si tú quieres que los líderes estén influenciados o que tengan un rol importante, tienen que inspirar. Y la única forma de inspirar es la coherencia. Y la única forma de hacer coherencia es hacer las cosas. Dentro de nuestro cerebro existen unas neuronas que se llaman neuronas espejo. Sí, neuronas espejo. Si es que esas personas hacen cosas, las otras las van a hacer. Si yo te digo, ven a las 6 de la mañana, pero yo llego a las 9, nunca vendrás. Pero si yo vengo a las 5:30, tú vas a venir antes. Eso es lo que tiene que hacer un líder. Es una responsabilidad, porque no es, soy el líder y me quedo ahí. No, el líder es una acción, es una responsabilidad, es un valor, es un comportamiento. ¿Te cansa? Sí. ¿Te gasta energía? Sí. Pero para eso estás ahí, porque quieres transformar. Por eso siempre digo, todos somos influencer de algo, de alguien, ¿no? Porque tenemos la neuronas espejo, así que si vamos a imitar algo, imitémoslo. Bueno, Doc, ya para terminar, ¿qué recomendaciones daría a aquellas personas que piensan, que han perdido el balance en su vida? Okay, lo primero es importante lo que tú dices, que piensan que. Lo único que tenemos que hacer es una especie de retrospección. ¿Cómo has hecho para llegar donde estás? El hecho de haber llegado donde estás no es casualidad. Significa que has hecho algo diferente. Entonces, sé consciente de lo que has hecho, porque eso te ha llevado ahí. A partir de ahí, comienza a analizar una de las cosas que es importante. Eres suficiente. Con lo que tienes hoy, con lo que tienes ahora, eres suficiente. ¿Que puede ser mejor? Sí. Y eso hay que hacer algunas estrategias a aprender lo que quieras. Pero con eso eres suficiente. ¿Sientes que has perdido vida trabajo? Enfócate en lo que has logrado y comienza a ser consciente de las cosas buenas que tú haces. Lo que tú has dicho, eres un influencer para alguien, de repente para tus hijos. ¿Qué estás haciendo para hacer eso? Entonces, eso es ser consciente de tus fortalezas. Yo le llamo superpoderes. El superpoder es lo que te hace diferente. Y a partir de eso, que eso se llama entender tu naturaleza, a partir de eso puedes crear lo que quieras. Pero es importante enfocarte no en lo que te falta por hacer, enfocarte en lo que ya tienes. Y eso es tus fortalezas. Eso es tu superpoder. Y a partir de eso, si crees que el balance vida-trabajo está desequilibrado, regresa a tu poder interior.
porque a partir de eso te vas a dar cuenta que eres suficiente Ujú. y con eso vas a poder transformar lo que Buenísimo, quieras transformar. lo que quieras transformar. Buenísimo. La verdad que el tema ha estado súper bueno. El balance vida-trabajo es muy importante hoy en día tocarlo. Ya el doctor José Josán, experto en neurociencia del bienestar, de la felicidad, lo ha explicado súper bien, ¿no? Así que, Doc, yo estoy muy feliz de tenerlo en el podcast Encantado, de encantado. Fuente 360, que estamos trabajando mucho en el tema del bienestar. Y, Doc, ¿cómo nuestros oyentes lo pueden encontrar en sus redes sociales? En las redes sociales estoy como @Dr. José Josán. Nosotros tenemos un programa que se llama Rediseño Vital, porque nosotros estamos encargados de diseñar nuestra vida, pero a veces diseñar nuestra vida es porque alguien más nos dijo que es lo que teníamos que hacer. Rediseño es rediseñar a partir de entender tus fortalezas y buscar este equilibrio y el balance vida-trabajo. Entonces es un programa que después vamos a compartir la posibilidad de Buenísimo. personas que ven el podcast de YouTube van a tener especialmente un bono para que puedan ir a ese rediseño. Solamente tienen que poner ahí que vienen parte del podcast. De Fuente 360. Exactamente. Y sobre eso hay muchas posibilidades de desarrollo. Así Buenísimo. Que no, encantado, encantado. Buenísimo. Gracias, doctor. Un placer. Gracias. Un placer, Nos Caterina. vemos. Gracias. Chao. Mañanas, 10 minutos antes de empezar el proceso del empaque. Es un proceso súper operativo. Se me acaba de salir esto. Lo vuelvo a poner. Sí.